Este es un grupo de filipinos reunidos en Rizal Park. Pero no es solo un grupo de filipinos, sino un grupo de filipinos que hablan español. La última noticia que escuché sobre la empresa es como tenemos... Hablas con el acento mexicano. Luego, en 2009, decidí inscribirme en ese grupo. Tal vez Sebastián Yatra. Sebastián, me gusta mucho Sebastián Yatra. Devuélveme el corazón. Devuélveme el corazón. Quiero vivir así. No es solo en el Parque Rizal en Manila, sino también a hispanohablantes en Cebu. Como hablantes de cebuano, es difícil para nosotros porque no hay traducción literal de esas reglas, de normas de... Entonces, acompáñame para viajar y descubrir esos grupos de personas con el objetivo de celebrar el Día de la Hispanidad, que se celebra el 12 de octubre, y mostrar al mundo que el español sigue creciendo en un lugar hispánico olvidado. Filipinas. Hola a todos, estamos aquí todavía en Cebu y hablaremos con mis amigos cebuanos que hablan español. Pero antes de todo, os contaré una historia. Hace 6 horas, cuando estaba grabando un video en francés, sucedió algo curioso. Uno de los participantes, a quien ya conocía, también hablaba español. Monsieur, comment tu t'appelles? Je suis Segani. Sagani. Quel est ton niveau de français? Mon niveau? Ouais. Je ne sais pas. Tu peux comprendre la langue française. A1 en français? En Ok, anglais? juste un niveau, tu peux Ouais. pas... Je sais des phrases basiques. À part ça, Ok, non. on continue en español alors, parce que tu parles Sí, bien el español. por favor. Ok, vale, Bueno. vale. ¿Y cuándo comenzaste el español? Sí. Estamos en un restaurante francés, pero... Vale, Bueno, bueno, vale. forgive us, you know, we speak Spanish. Bueno, empezó en español porque el esposo de mi hermana mayor es mexicano. Después tuve la, ¿cómo se dice? Oportunidad. Sí, la oportunidad, pero hay una palabra, el sentimiento, Vale, sentimiento. aprender Feelings. sí. Y bueno, español como un filipino, hay muchas palabras que se comparten y además, bueno, tengo un amor. Como se dice, sí, bueno, amor, ¿no? ¿Una novia? No, amor, love. Una learning. pasión. Una pasión, sí. Tengo una pasión a aprender muchos idiomas. ¿Le comprenez? On peut, ok. Je suis très désolé. Ok. C'est comme le mélange de cebuano Oui. Gracias, Isagani, ¿no? Muchas Soy gracias. español, es muy español. ¿Cuánto o sea, ya es un nombre en el español de Reza? Isagani. En su libro. Sí, en su libro. No. Muchas gracias, Muchas gracias, muchas gracias. A causa de eso, invité a Isagani a venir a una tertulia en español. Como mis amigos aún no lo conocían, se lo presenté. Y nos conocemos ahí. Es que podemos seguir con el español. Y así, vale, yo voy a encontrar amigos aquí en Cebu también. Nos vamos a cenar. Vale, ven con nosotros. Entonces yo estaba ahí. Mientras esperamos nuestra comida, empezamos nuestras conversaciones en español. Bueno, yo quería aprender portugués por primero, pero porque mi cuñado es mexicano. ¿Qué? Mi cuñado es mexicano. Cuñado. Brother-in-law. Ah, no lo sabía. Cuñado. Porque lo que vi es hermanastra. No, eso es stepsister, ¿no? Sí. ¿Sabes de dónde lo vi? ¿Dónde? Ok, continúa. Sí, ahora estaba aprendiendo español por casi 3 años, ya. Entonces, ¿qué es la parte del español que es más difícil? Tengo que empezarlo. Sí. Sí. Como se hace, se habla, se nota. Ajá. No se traduce, ¿no? No hay traducción. I wake up myself. Yo me levanto, yo me despierto. Me hago. A ver, el verbo comer se puede decir yo como tú comes, pero también se puede decir me como una manzana. Es lo mismo que cuando digo como una manzana. ¿Tú crees que la parte más difícil del español es el subjuntivo? Porque mucha gente dice que es el subjuntivo. A mí también. Pero cuando hablas en español con subjuntivo, lo que viene se sale como natural, entonces hablas un español muy, muy puro.
That's true. Claro, como nosotros cristianos, como hablantes de Tagalog, de Bisaya, cebuano, es difícil para nosotros porque no hay traducción literal de esas reglas, de normas de... En inglés yo creo que más o menos se puede traducir con la frase made up. Después de un rato le pregunté a Jonathan, el chico que tenía delante, cómo podía hablar tan bien en español y cambiar de idioma inmediatamente, porque para mí es un reto cambiar el proceso de pensamiento. Si ahora ya no puedo hablar español, se pasa contigo también, ¿no? O puedes cambiar inmediatamente. Inmediatamente. Porque el español ya se ha convertido en una cuasi idioma materno. Es que siempre hablamos español, siempre. Para mí ya no es un esfuerzo, es algo muy natural. Cuando hablas un idioma, es que no deberías ni pensar. Un idioma está fluido. Pero Yo, si cambio un idioma inmediatamente, el acento se queda. Aún en cebuano y tagalog, si ya estoy hablando en cebuano y tengo que hablar a mi hermanita, yo no podía hablar en tagalog inmediatamente. Tengo que pensar. Sí, pensar como 5 segundos. 5 segundos no está mal. Sí, ahí está mal. Bastante. Entonces, ¿vamos a comer? vamos a comer. Ok, buen provecho. Luego empezamos a comer comida española, como se puede ver aquí, y hablamos más en el lenguaje. Un mes después, fui al Parque Luneta y participé en un evento llamado ¿Cómo están? Es el evento que discutimos hace 2 meses, dirigido por Eric Martínez. Y para empezar, nos dividieron en grupos con los que hablaríamos. One going pabilog na ganito. 1. 2. Now, we have our groups, and I really wanted the groups to be very small, very intensive. Take as much time as you want to share. We have until 5:15, 5:30 before we go to the other bigger group para mag-tour sa Luneta. So while you're talking, kain na rin para we can hit the 2 birds at the same time. So all of the ones, please pick your corner, and then 2, 3, 4, 5, 6, pick your corner na din. Como puedes ver, el evento fue un éxito, porque había muchas personas allí para practicar su español. Así que si quieres unirte a los próximos eventos que se realizan cada mes, únete al grupo Spanish for Filipinos en Facebook para ver los anuncios. Así que empezamos las conversaciones con otros hispanohablantes filipinos. Hola. Hola, Hola. ¿Cómo te llamas? soy Rubén, ¿Aprendes español desde cuándo? desde escuela secundaria en Batangas. Entonces ya hablas español Ya hace soy anciano. mucho tiempo. Luego en Universidad de Phoenix. Cuando fue parte del currículo, ¿no? Sí. Pero que guay, hasta ahora hablas español, pero los otros estudiantes antes no hablan español. Las otras personas, ¿no? Los estudiantes que solo aprenden español. Y luego en 2009 decidí inscribirme en Ahí sí. instituto. Que cuando terminaste la universidad no lo hablabas el español, solamente en Cervantes, ¿no? Sí, sí, pero no perdí mi entusiasmo. Creo que no hay una persona que habla muy bien si esa persona solamente aprendía en la escuela, ¿no? Sí, sí. Y lo aprenderemos solamente hablando el idioma y algo así, ¿no? Como... No sé si te das cuenta, pero realmente yo parecía cansado ese día. Esta es la razón. Yo llevo la camisa de Indonesia, que tuvimos un evento 3 horas atrás, pero rápido, estoy muy cansado, mi batería se acaba. Y tras conocer a los demás participantes, salimos del Luneta Park y nos dirigimos a una conferencia de un conocido historiador filipino, Xiao Xua. Pero para no hacer aburrido nuestro paseo, hablé en español con la gente que estaba a mi lado. Vamos a conocerlos. Si quieres trabajar como bilingüe, avísame. ¿Cómo te llamas? Yo soy Edward, ¿Aprendes español desde cuándo? desde de la pandemia, pero en la universidad de nosotros tenemos como aprendizaje, pero lo que pasó es que solo quiero pasar la materia y nada más. Ah, vale, pero no lo aprendiste en la universidad, solamente después. Sí, es que la pandemia decidí aprender otra vez. Pero ya es una ventaja porque ya conociste el idioma en general, ¿no? Como la estructura, algo así. ¿Qué es su dificultad al principio? No hay gente aquí que están aprendiendo, no Ah. hay gente, o sea que... Antes, ¿no? ¿Mm? Antes, porque ahora tenemos ya una Ya. comunidad muy grande. Tienen como latinos, como españoles acá. Aquí en Filipinas. Pero la verdad, amo el idioma siempre. Ah,
¿Cuáles son los contenidos que has visto? Es algo más fácil para aprender cuando escuchar. Canciones en español Canciones. y reggaetón. Reggaetón. Vale. Amas reggaetón. Sí, me gusta mucho. Como Maluma, J Balvin. Reggaetón es muy guay, ¿no? Sí, muy bien. ¿Y aprendes más cuál es español? ¿De España o de Latinoamérica? Latinoamérica, porque yo soy marinero y siempre pasamos Panamá. Canal de Sí, Panamá. la canal de Panamá siempre pasamos ahí. Ahora estás en una vacanza, ¿no? Sí, vacaciones. ¿Y volverás a Latinoamérica cuándo? La última noticia que escuché sobre la empresa es como tenemos ideas en Chile. ¿Hablas con el acento mexicano? ¿En serio? Sí. No, No, solamente la última frase que dijiste es muy mexicano. creo que sí, porque tal vez como el taco ahí. Taco. El taco, chico. Pero ya pasabas en México, ¿no? Sí, descargamos ahí en México. Vale. Y pocos minutos después, espera, estamos aquí, ya llegamos. Ya llegamos a la conferencia del profesor Xiao Shua. According to some people, this is the first history textbook. Sinabing textbook, nag-a-attempt siya ng whole of history approach. Que no te moleste, que parezca que tengo sueño porque ya no tengo mi batería. Así que fuimos a la locación de la conferencia siguiente de Xiao Shua, que será exactamente en Rizal Park. Gusto ni Rizal ang education at ang mga Amerikano gusto nila ng public school education. Y parece que fue una conferencia agradable y interesante. No es una broma. Y después de una hora de conferencia, nos dirigimos directamente a este edificio. No sé cómo se llama, pero aquí es donde tendremos nuestra cena de estilo de potluck, donde otros participantes también trajeron comida para compartir. Y yo no traje ninguna comida, solo comí aquí. No se lo digas a nadie, ¿vale? Y aparte de comer, también podemos practicar nuestro español aquí, porque es la meta de este evento. Así que vamos a conocer a las otras personas que están aquí también y escuchar sus historias únicas con el idioma español. Me llamo Gabriel. ¿Y tú? Sí. ¿Cuándo comenzaste el español? Empecé a tomar en serio mi estudio en el 2020, cuando llegó la pandemia. Así que yo llevo más de 4 años aprendiendo el español. ¿Por qué español? No sé, solo cuando viajo por otros países, quiero conocer a la gente, no solo por los lugares, como personas, sí, Para conocer más. para conectarme más con ellos. Y ahora, ¿qué es tu método? ¿Cuál era tu método para aprender español? Empecé con Duolingo. Vale. Duolingo. Y después otras aplicaciones como Spanish League. También. La verdad, cuando hay una mujer que me preguntó qué son los recursos que usaba en español, y dije Spanish League también. Sí. Porque es muy útil. En No internet. es solamente para conjugaciones, ¿no? Y también tienen como más diccionarios, Sí, algo así. diccionario. Y también como puedes practicar tu vocabulario porque tienen Minigames, como eso. Sí, minigames, exactamente. sí, otras aplicaciones, HelloTalk, Italki. Pagaste por eso, ¿no? Sí, Pagas también por pagué por un profesor. Tengo discount link, si quieres. Discount link en Italki. Sí. Muy bien, Y si pagas $10, o sea, 2 clases, tendrías una clase más, gratis. Sí, muy bien, por favor. Enlace Mande te voy a dar. el Sí. link. Estamos aquí, ¿cómo te llamas? Me llamo Todd. ¿Cuándo comenzaste el español? En el año 2017, en abril, en el Instituto Cervantes. ¿Por qué español es su idioma? Bueno, es un idioma muy fácil de aprender y también es una parte de nuestra historia filipina. ¿Cuáles son los recursos que has usado? Escucho las canciones en español, ¿Cómo? ¿Cuál canción? Maluma, Miss Cafeína, tal vez Sebastián Yatra. Sebastián, me gusta mucho Sebastián Yatra. Es mi favorito. Así, devuélveme el corazón. Devuélveme el corazón. Quiero vivir así. Casi todas sus canciones he memorizado. Es mi favorito. ¿Qué más? Veo las películas en español, también los videos. ¿Cuál videos. película? El laberinto del fauno. Sí. ¿Qué son las dificultades que has encontrado en español? De estar acostumbrado con el idioma. Eso. A veces al principio hablan muy rápido, ¿no? Sí. También mis profesores también hablaban rapidísimo. Pero ya hablas muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Me llamo Joshua Máximo Ramos. ¿Cuándo empezaste el español? Hace 10 años.
10 años. Sí, llevo estudiando. Hace mucho tiempo. Sí, hace tiempo, pero la verdad es que mi nivel en español no es más avanzado, es que soy autodidacta, he estudiado español por mi cuenta solamente. ¿Cómo es posible? ¿Cuál es tu manera? O sea, explica tu método autodidacta. Hablar con los amigos cuando tengo tiempo. ¿En cuál aplicación? Usaba HelloTalk. Vale, lo uso también antes. Hasta ahora lo uso. Entonces, ¿cuáles son las dificultades que has encontrado en español? Bueno, para mí, porque soy autodidacta, las pronunciaciones que están diferentes de Tagalog, por ejemplo, paciencia en Tagalog es paciencia. Pero olvides también que paciencia, como has dicho, es porque hay una variante de español aquí en Filipinas. Que quiere decir que paciencia, esas cosas, esa función no es incorrecta. Tenemos también nuestro propio aquí en Filipinas, el español filipino. Sí, tienes razón. Perdón. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos. Gracias. Y eso es todo en el video. Si quieres unirte a nuestros próximos eventos, ya sea en Manila o en Cebu, no te olvides de unirte a Spanish for Filipinos en Facebook para ver los anuncios de los encuentros. Chao y nos vemos ahí.